Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues estamos en una edición más de Crónicas de Banqueta Presenta y en esta ocasión tenemos a una invitada que sabe acerca de los sonidos, ¿no? Y por eso vamos a titular el programa Los Sonidos del Ayer. Ella es Jimena de Gortari. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo, Jimena. Hola Arturo, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, yo creo que es como la persona idónea para poder hablar de esto, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Aparte, primero cuéntanos con esta pandemia. Pues bien, afortunadamente soy de las privilegiadas que puede trabajar desde casa. La academia se trasladó aquí y ahora hago trabajo de campo desde mi casa, entonces reaprendiendo también a escuchar desde la ventana o en esas salidas esporádicas que tiene uno para sacar al perro. Ah, exacto, ¿no? Que a veces, por ejemplo, pones algunos sonidos mañaneros, ¿no? De los pajaritos o de la lluvia que mira que ahora nos está atacando fuertemente. Pues sí, con ese ejercicio que creo que hay que hacer hoy, pues justamente reflexionaba de eso en la mañana, o sea, como que hay que ejercitar también la escucha todos los días y entonces pues tengo esa costumbre y esa manera de sistematizar, yo grabo todos los días distintos sonidos a lo largo del día, pero bueno, creo que esto de compartirlos también funciona, un poco como en términos de la sensibilización en materia de sonido y un poco porque creo que también se ha activado la escucha a través de la pandemia, o sea, creo que la pandemia Sí, ha permitido entender que el sonido nos envuelve las 24 horas y entonces creo que eso también, pues de alguna manera es una oportunidad, ¿no? claro, claro. Yo creo que la pandemia, pues sí nos ha reinventado, nos ha dado una nueva forma de vivir, pero dentro de lo malo yo creo que también está algo bueno, ¿no? De poder apreciar lo que antes lo teníamos, pero no lo hacíamos. Sí, creo que esta relación como con el espacio, o sea, esta cuestión como espacial no la teníamos tan en noción, tan consciente, no la hacíamos tan consciente. Entonces creo que eso es interesante. Evidentemente, más allá de la tragedia, que por supuesto que la tragedia es, ¿no? O sea, finalmente contra eso no hay nada que decir, pero creo que esta otra cosa de pensar en el sonido y la oportunidad que da el sonido, incluso la oportunidad que podría dar el silencio, ¿no? Cuando no está lleno de ambulancias, porque es cierto que muchos meses había silencio, pero había muchas ambulancias. Pero bueno, de alguna manera eso, ¿no? O sea, finalmente como reaprender a convivir con ese otro espacio que a veces no tenemos tiempo, no tenemos oportunidad o ni siquiera hemos descubierto. Sí, exacto. Sí. Esa es pues bueno, te digo, dentro de lo malo, lo bueno que podemos tener ahora o apreciar. Y estos sonidos que existían, y por ahí pedías ayuda, ¿no? Por si alguien se acordaba de algún sonido, de estos viejos sonidos, y la gente empezó a hacer sus anotaciones, que también eso es bueno en estas redes, que también, bueno, estas redes a veces dividen, a veces suman, está de acuerdo no sé cómo esté la gente, ¿verdad? El termómetro creo que de lo social también pasa por una cuestión de cómo es tu percepción frente al entorno sonoro. Y es bien Ajá, interesante también ahí. Digo, más allá de que tú sabes bien que yo hago este activismo y trabajo mucho en contra del ruido y en realidad trabajo en contra del ruido desde hace mucho tiempo, no quiere decir que me acabo de dar cuenta que vivimos en una ciudad contaminada, o sea, hay una parte que hago ahí de ese trabajo. Creo que es interesante también reflexionar sobre cómo esto también de alguna manera abre las puertas y la gente se da cuenta cuando ya es irremediable. Eso es terrible y creo que eso pasa en todos sentidos en el ámbito urbano. O sí. sea, finalmente vivimos tan encerrados, tan dentro de nuestra prisa, tan en nuestras actividades y nuestras dinámicas cotidianas, que hay otras cuestiones como esto que es invisible, que tiene que ver con lo sonoro, que no nos damos cuenta hasta que nos afecta. Entonces ahí también creo que hay que hacer una reflexión interesante. No es crítica ni nada, simplemente es los hábitos tampoco son buenos, o sea, habituarse al ruido y a vivir con él no es bueno, pero también creo que hay que trabajar en ese sentido en concientización a nivel general. En fin. Exacto, porque ahora vemos, ahorita vamos a hablar un poco de los ruidos del ayer, pero ahora tienes razón, nos acostumbramos que incluso prendemos la tele y ya oímos un comercial, de verdad que en volúmenes muy altos, ¿no? Y aparte gritan, de los famosos sartenes, y todavía está él diciendo, mira nada más, y o sea, y nos acostumbramos ya en ese tipo, y entonces eso va haciendo que para el siguiente pues sea más ruidoso o llame más la atención, no sé. Sí, totalmente. Y aparte es cuando creo que descubres que el ruido te molesta, independientemente de la fuente, ¿no? Porque bueno, ahorita por supuesto está todo el tema del rediseño del espacio aéreo y demás, pero
creo que te das cuenta que hay una fuente que te molesta y que no te permite. Y lo lamentable, o sea, lo terrible es que te taladra. O sea, de Sí, verdad es una sí, cosa que ya no puedes dejar de no escuchar, ¿no? O sea, exacto, lo sientes, lo percibes, como que te persigue. Es exacto. tremendo. O sea, hace rato me escribió una vecina y me decía justamente, bueno, que aparte es colega de la universidad, y me decía, no, es que me acabo de dar cuenta de que vivo en un entorno súper ruidoso y de verdad no sé qué hacer, o sea, no pude dormir ayer, ¿qué me recomiendas? Sí. Y le digo, lo terrible es que ya te diste cuenta, o sea, finalmente así vivimos todos, ¿no? Pero, pues, o sea, lo que hay que hacer es seguir trabajando en materia de que esto mejore, buscar otros equilibrios, en fin. Sí, exacto, sí, exacto. A ver si con este programa cada quien hace memoria de alguno de estos sonidos. Y yo me acordaba, por ejemplo, digo, nosotros siendo muy jóvenes, todo esto nos los han platicado. ¿No? Los pregoneros, cuando yo creo que yo quiero partir de ahí, de estos pregoneros famosos, en los que pero de tal forma que se ponían en las calles a vender sus productos, ¿no? Al famoso pregonero de las colchas y en las ferias que ponía los montones de colchas y llévate la almohada y llévate la cazuela y llévate todo esto, ¿no? Que también se ha ido perdiendo porque ahora pues ya es con un micrófono y te hacen todas estas, pero no sé si recuerdas estos. Totalmente, y todavía en los pueblos los encuentras. Yo me acuerdo que estuve yendo a algunos por trabajo, digamos, con los estudiantes, estuvimos yendo a distintas poblaciones fuera de la Ciudad de México. Y me impresionaba mucho y tengo varias grabaciones de, por ejemplo, la venta de tortillas y cómo es Ah, distinta en cada ciudad. Y es con voz, o sea, no es esta cosa grabada, ¿no? O sea, finalmente también la prisa de la ciudad, la cotidianidad, la vida, en fin, nos ha hecho que estos pregones estén grabados y estén registrados. Entonces es un registro que también tiene su cierto encanto y su cierta cualidad, porque de alguna manera identifica. El problema es que, claro, los colchones, pues ya, o sea, el ropavejero, que antes era el ropavejero con voz y demás, pues ya se escucha igual casi en cualquier parte, porque la República te dicen es que está en todos lados, ¿no? sí, O el de los tamales. Y cuando exacto. oyes otro que es distinto, por ejemplo, ¿no? El de los tamales y que de pronto dices, ay, no, este ya se salió, o sea, está en otra línea y vende los tamales de otra manera, pues igual y sí vende tamales, ¿no? Porque no sé, nunca he salido a comprar tamales, lo confieso. Sí, es verdad. Estos sonidos que ahora se han quedado, como el de se compran colchones, también es pero ya son grabaciones, como dices, ¿no? Y antes sí era pues de viva voz. En un principio, ¿no? Cuando donde yo vivo, pues son como algunas veces son voces locales, pero decías, ¿a poco hasta acá llega el de los tamales o hasta acá llega el de los colchones? Y no, lo que pasa es que ya venden el cassette, iba a decir, pero pues ya el cassette también ya. Porque ni siquiera el cassette. Y pensando en los sonidos, acuérdate cómo se escuchaba el cassette, ¿no? O sea, finalmente puedes pensar hasta cómo circulaba la cinta, el cassette, y tenía también ese registro, esa manera de registrar el sonido también tenía un encanto muy particular, porque es la cinta que va sonando y cómo se escucha, bueno, y cómo uno después lo regresaba para no usar, no usar, ¿no? El aparato, entonces usabas la pluma. La Ay, no, pluma. creo que ahora sí me estoy sintiendo súper antigua. Pero lo que Ah, voy con la diferencia, por ejemplo, de estos pregones que eran de voz y ahora son grabados, es que la voz permitía hacer una cuestión mucho más espontánea y que se modificaba muchísimo dependiendo, por supuesto, del tipo de tonalidad, ¿no? O sea, el tono era así como lo coloreaba de alguna manera sí, distinta. sí, Había una cuestión como espontánea de entender dónde estaba, o sea, en dónde se estaba vendiendo o ofreciendo ese producto, o sea, como cuál era tu público. Y ahora eso se ha generalizado y eso también es de llamar la atención, o sea, finalmente el consumo se ha generalizado de tal forma que hasta esos pregones se vuelven como temáticos, ¿no? O sea, finalmente, y pensaba, y ahora que decías esto, y en la mañana justamente hablaba con un amigo y me decía, es que tienes que pensar que todos esos que repartían mercancías o vendían mercancías, digamos, en la puerta de nuestras casas o en las plazas públicas, que eran como estos a través de los pregones, pero que eran repartidores o vendedores, esos repartidores temáticos se han perdido también un poco con esto, que ahora pues todo es a través del clic, ¿no? O sea, exacto. finalmente lo pides a tu casa, el de Amazon pues suena igual en todos lados, Mercado Libre Ajá, igual, o sea, no para hacer anuncios, digamos, no hay un sonido distintivo. Entonces sí, es como hemos ido modificando esa dinámica y esa cuestión como de lo más espontáneo, que creo que también tiene que ver con cómo vamos transformando la vida en la ciudad, ¿no? Todos los días. exacto, exacto. Y de estos sonidos que son como icónicos ahora, les podemos decir, pues sabía, ¿no? Que tú estando encerrado en la casa, un silbido podía ser el globero, podía ser el de que vendía los camotes, podía ser el afilador. O sea, ya sabías qué tipo de sonido era para cada uno de los oficios
que había. Total, o el velador. Yo me acuerdo todavía en casa de mis padres, en esa colonia hubo un velador durante mucho tiempo y silbaba, pero justamente se ubicaba, de verdad esta parte de la ubicuidad de lo sonoro también es importante entenderlo, se ubicaba como una especie de entrada a un porche y entonces parecía que gritaba y era súper angustiante. O sea, de Sí, verdad era un sonido, no, deja tú el silbido, porque claro, el silbido anunciaba alegría, ¿no? El silbido, por ejemplo, el otro día decían el silbato del tren. Yo también me acuerdo del silbato del tren en Buenavista, ¿no? ajá, Todavía el silbato del tren en Buenavista me llegó a tocar el tren. Entonces, cómo eso también depende del lugar y en el espacio en el que se escucha y cómo eso también se ha ido transformando, ¿no? Porque pues esas capas de ciudad, esa transformación urbana, pues va en, así como en aumento todos los días, ¿no? O sea, finalmente es una ciudad que no se deja de transformar. claro, claro. Y yo creo que este de los silbatos, decías también del que asustaba, yo creo que siempre ha sido como el de los camotes, ¿no? Ese también siempre te agarra desprevenido y si dices, como que es Es más que fuerte. justo, pero es que los podríamos meter incluso como en los sonidos de alerta, ¿no? O sea, finalmente ellos tienen que llamar tu atención, entonces tienen que distraer. Entonces, ¿qué tipo de tono usas? ¿Qué timbre tienes que tener para que distraigas la atención de la gente que está en su casa o en su oficina, en donde esté, ¿no? O sea, finalmente es eso, tiene que ver, no es armónico como podría ser el organillero, por ejemplo, que te pueda acompañar. Y me acuerdo cuando yo trabajé en el centro algún tiempo, había un organillero que se ponía fuera de la oficina, ¿no? Entonces, el jefe con el que trabajaba en ese momento decía, no, o sea, no puedo más con este señor, demasiados agudos, no puede ser, ni siquiera está afinado, en fin. Ya me parecía muy armónico, me parecía como ir a otro tipo de ciudad, o sea, como que me trasladaba a otra ciudad en donde, claro, yo nunca he vivido en el centro histórico, soy casi turista del centro histórico, me fascina ir, lo conozco muy bien y demás, pero no vivo ahí. Exacto. Entonces, mis sonidos me refieren a otra cosa. Entonces, el organillero, hasta ese momento, ahora es cierto que están en muchas esquinas, pero en ese momento me remitía a otro tipo de ciudad, a otra manera de vivir la ciudad. Y eso también es bien interesante de esos sonidos que siguen existiendo en algunos lados o que se han ido perdiendo, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, pensaba, pues hay gente que le tocó, a mí me tocó todavía la venta de periódicos, ahora que decías de los pregones, la venta de periódicos así a Exacto. voz, Sí, exacto. y entonces cada periodiquero dependía de, pues justamente la empresa de medios, y esa empresa de medios se anunciaba distinto. El Ovaciones no se anunciaba igual que el Excelsior o que el Uno más Uno en su momento. El últimas noticias, ¿no? Pregonando ahí la noticia, cuando también, ahí sí te puedo decir que sí me lo contaron. Digo, porque Sí, claro. sí la noticia sí era parte del grito para poder adquirir el diario, cual fuera, ¿no? Decíamos Pero, por también, ejemplo, la otra también, así sí, rapidísimo, pensando, y te juro que pensando como a mí no me tocó, pero pienso en los pueblos, y sé qué pasa en los pueblos, cuando llegaban los circos, ¿no? Cuando los circos, por ejemplo, todavía existían y entraban con los animales, y había un ajá, panderero, y había hasta el changuito que, o sea, de verdad, como de imagen casi de Heidi, o sea, de película, ¿no? sí, Así sí, sí, o de dibujos animados, eso pasaba también. Era otra cosa distinta. Insisto, creo que y no por hacer nostalgia, ¿no? Porque yo ponía, después de que me decían de los sonidos, o sea, por ejemplo, de los que ya no se escuchaban, hay sonidos que generan nostalgia, por sí. supuesto, porque te remiten a otra época, pero no nostalgiando, sino más bien tratando de entender, y me gustaba que lo llamaran los sonidos del ayer, entendiendo que la ciudad también, esas otras capas son interesantes, ¿no? O sea, narrar la ciudad a partir de lo sonoro. Eso siempre puede ser muy enriquecedor porque habla de otra dinámica, habla justamente de este termómetro social que decíamos hace un momento. Sí, exacto. Y estos paseos que daban, como dices, los circos, con alguna caravana que hacían alrededor de la colonia donde se iban a presentar, ¿no? Diciendo vamos a estar en tal lado, boletos a tal precio, 2 por 1, como fuera, pero sí es verdad, y de ese sí no me acordaba, porque pues bueno, ahora hasta los circos han ido desapareciendo. Sí, claro, pero el Ataide, por ejemplo, me acuerdo perfecto que sí pasaba anunciándose. Estoy casi Sí, segura que con una grabación, si no mal recuerdo, no es que lo gritaran, porque bueno, la ciudad ya era grande, pero sí el Ataide que se instalaba cerca de casa de mis padres, justo donde viví, justo a mi infancia, pasaba por ahí y se anunciaba el circo Ataide. Era muy bueno, en fin, te digo, sí, pensar en el sonido te hace acordarte de otras cosas y justo exacto. también la sinapsis que haces o la memoria que haces a veces de la ciudad es más fácil reconstruirla en términos sonoros, incluso en términos olfativos, ¿no? Siempre yo digo, ay, eso olía a tal cosa, que Exacto. pensar en la imagen. La imagen a veces cuesta más porque tenemos tantas, ¿no? Y hay tantas capas así en términos visuales que no sé si, digo, no soy experta en ese sentido, pero creo que es interesante también. Sí, sí, yo creo que sí. Y después se modernizan estos circos y hasta avioneta hay, y en la avioneta tiraban los boletitos.
Sí, es cierto. Las avionetas que ahora ya ni vuelan, ¿no? Que Exacto. sería otro tema de ruido también. Ahora lo transformamos por helicópteros que tampoco nos tiran nada. Ya quisiera, Eh, no nos ofrece nada, nada más da ruido. sí, sí, exacto. Y también decías, por ejemplo, estos sonidos que se han quedado y que a veces a nosotros, como no estamos ahí eh, justo en el momento, en el espacio, igual y no nos afectan porque llegamos como visitantes. Pero cuando se establecen los mercados sobre ruedas y demás que también hacen este ruido, y yo creo que a los vecinos pues sí no es como muy agradable, pero uno que va nada más de visita y compras, dices, son olores y son sonidos. Sí, los estímulos, a mí me parece súper estimulante un mercado, por ejemplo, hasta un tianguis. Sí, En términos de olores me cuesta más porque soy súper sensible y en fin, ¿no? Pues quizá lo del sonido lo tengo más asimilado seguramente. ah, Pero entiendo perfectamente esto que genera, ¿no? O sea, finalmente uno va y visita y le parece fantástico y demás, pero claro, los tianguis se instalan normalmente una vez a la semana en una colonia. Sé que pueden hacer mucho ruido porque tienen que llegar muy temprano, pero hasta el sonido de los fierros, así cuando están armando los puestos, el sonido de ¿no? El sonido del acomodo, ¿no? Porque todo tiene una cuestión también como pasa por la estética, pasa por cómo ofreces el producto, cómo lo vendes, o sea, cómo en el mercado te van ofreciendo distintas cosas, el trato que tienen con el cliente es bien interesante y creo que eso sí se conserva, o sea, creo que esta parte del ofrecimiento de la mercancía, que es como ancestral, ¿no? Esta cosa así, México y los tianguis y demás, sigue como pasando con sus modificaciones, por supuesto, y lamentablemente ahora algunos con micrófono y grandes bocinas, ¿no? Porque vas al centro y vas a la parte de atrás del Palacio Nacional y es un test de terror, ¿no? O sea, dices, no se oye uno sobre otro, no hay forma. Pero bueno, pues, o sea, finalmente también hay una tradición ahí de cómo se ofrecen las mercancías desde hace mucho tiempo. acuérdate, por ejemplo, este famoso mix-up, que ya también se está volviendo obsoleto, pero te ponían Sí. los audífonos. Pero esto existía en el mercado de discos. No sé si alguna vez lograste comprar un disco ahí en el mercado de discos o en... No me acuerdo el otro cómo se llamaba. A ver si ahorita me acuerdo, pero empezaron a que te pusieras el audífono para escuchar a tu artista favorito. Sí, claro, por supuesto, y compartías, también tenía esa cosa, ¿no? O sea, finalmente compartías más esta como conexión con el sonido, o sea, pienso en eso, ¿no? Decir, bueno, ahora los audífonos, por ejemplo, claro, Mix Up, ya no compras discos, o sea, ya incluso esa parte, bueno, yo sé que hay gente que compra acetatos, ¿no? Ah. Mi padre me mataría si digo que no, porque ahora de los acetatos y demás. Pero es otra cosa distinta, ya no los vas y los escuchas y de alguna manera sí te convences. O sea, yo me acuerdo perfecto de ir o sea, al Chopo atrás, el mercado que había como por la Plaza de las Cibeles, yo Sí, siempre sí, iba sí. con mi abuela y ahí te ponían los cassettes que habían mezclado, la gente que vendía cosas, porque mezclaban también ellos y te vendían mezclas, ¿no? Entonces, no sé, la música de los 80s y entonces comprabas el Ajá. cassette pregrabado, no sé, interesante, en La Lagunilla también, en alguna época también vendían, ¿no? Y entonces ahí también te daban a escuchar, no sé, en fin, pues sí, se va transformando las formas de escucha, creo. Sí, 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 yo pienso que sí. Por ahí también alguien dijo del carrito de los helados, ¿no? Porque también era muy bonito esto de las campanitas. Pues por aquí ahora vivo en Tlalpan y en Tlalpan pasa todavía un carrito de helados que tiene campanitas y es bien chistoso porque claro, insisto, como que te remite a otra época de la ciudad. O sea, creo que también eso tiene como esta parte del sonido, ¿no? O sea, por eso te digo, se puede narrar la historia de una ciudad a partir también de lo sonoro. Y entonces, como hay todavía ciertos destellos de cosas que se han ido, de alguna manera, han ido transfiriéndose a través de las distintas épocas y las distintas capas y cómo también se escuchan distinto, porque bueno, la ciudad está densamente poblada, hay muchísimos edificios y más el comportamiento sonoro es distinto, o sea, no hay tantas aperturas así de plazas y demás, pero las campanillas de los helados son buenísimas, o sea, sí siguen siendo así, es como salían los niños corriendo, ¿no? Siempre pienso en las películas del cine de oro mexicano Sí. y entonces cómo salían los niños corriendo, ¿no? Para alcanzar al carrito de los helados. Sí, 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 es verdad. Y pues bueno, también vienen los sonidos de alerta, como los mencionas, ¿no? Estos pero los distingues bien si es patrulla, si es ambulancia o si son bomberos. Sí, suenan distintos, tienen timbres Sí, sí. distintos y tienen de alguna manera como periodos distintos también. O sea, la verdad es que los tres funcionan como con el efecto Doppler, ¿no? Que de alguna manera lo vas escuchando más fuerte y lo sigues escuchando, ¿no? O sea, este efecto que hace Sí. justamente ese tipo de timbres. Y es necesario escucharlos. El problema es justo cuando la ciudad se torna en una escucha permanente de esos sonidos de alerta.
creo que incluso hasta se puede normalizar y eso es justo lo que no se debe hacer. O sea, finalmente los sonidos de alerta son para algo, o sea, finalmente te llaman la atención y tienes que frenar, bueno, si vas en tu coche para dejar pasar la ambulancia, la patrulla o el bombero, si estás al lado de tu casa, pues también, ¿no? O sea, finalmente te alertan de que algo no está bien. Es gravísimo, pues ahora sí, si ahora se vuelven a escuchar las sirenas de las ambulancias, que es súper angustiante, ¿no? O sea, así es, pues no necesariamente quiere decir que las cosas van bien. Exacto. Como lo es, por ejemplo, también muy, muy angustiante escuchar el sonido de una alerta sísmica, ¿no? Pero esa sí es el No, y doble. aunque sea Sí, simulacro, te genera a mí me genera una angustia tremenda. La verdad es que sí, o sea, es angustiante y estás pensando en cuánto tiempo, ¿no? Porque pues tienes el poco tiempo para salir y si las llaves y no sé qué, independientemente y siempre también ese sonido te remite a algo anterior. O sea, exacto. finalmente en algún momento esa alerta sísmica lo viste sí en temblor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un sonido agradable, pero creo que eso pretende hacerse. O sea, finalmente no se trata de que sea armónico y entonces salgas en paz. Más bien es ponerte en alerta y justamente generar tal adrenalina, tal nivel de estrés, que salgas lo más pronto posible de donde estés. O te Claro, pongas en resguardo, ¿no? Depende de donde, por supuesto, donde habites. claro, claro. Y ahora, pues bueno, también vienen ya como los sonidos de relajación, de desestrés, ¿no? Que incluso hasta grabaciones hay, estos, de la naturaleza propiamente, a veces es lo que utilizas como para relajarte, que esos pues, ya son sonidos realmente naturales. Sí, pero justo esos sonidos naturales no es que se pierdan, sino se van trasladando también. Es cierto que cada vez se oyen menos. Llamaba mucho la atención como al inicio de pandemia, todo el mundo decía, bueno, al inicio de confinamiento en las distintas ciudades, porque era así, se descubrían los pájaros en las ciudades y los pájaros siempre han sido o sea, es una, no sé, presencia permanente. Pero entonces descubres que hay distintos tonos de timbres de pájaros porque hay muchos pájaros diversos en las ciudades, ¿no? Entonces también depende de dónde vives, depende cómo se haya callado el ruido alrededor, pero esos sonidos naturales también te conectan a otra cosa y ahora se recomienda mucho, bueno, hace mucho tiempo se recomienda justamente con esta reconexión que necesitamos hacer, en fin, pues salir, por ejemplo, a mí me fascina ir a caminar al bosque, por ejemplo, la verdad. Y entonces es completamente otra cosa, estás inmerso en otro ambiente sonoro distinto. No es que yo dijera, me voy a ir de ermitaña a vivir en medio de los árboles, no, pero sí te da otra sensación. Entonces, por eso hay tantas apps y cosas así para que la gente pueda dormir. Entonces, bueno, que viva rodeado del sonido del viento. El viento también puede ser súper angustiante. O sea, depende también, estos sonidos naturales, depende un poco también en dónde los escuches, en qué momento los escuches Sí, y sí, sí. qué intensidad, porque digo, la lluvia puede ser muy agradable, pero yo no estoy segura que si la lluvia está inundando mi casa me parece fascinante, o sea, yo lo acepto, o sea, yo cuando escucho la lluvia, puedo estarme mojando, hace rato decía, es que a mí me gusta salir a mojarme en la lluvia, pero bueno, es por voluntad, ¿no? O sea, Exacto. y la tormenta, pues puede ser muy angustiante porque, pues claro, te pone en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el viento es igual, el viento puede ser muy agradable y demás, hasta cierto punto. Cuando empieza a Exacto. ser muy fuerte, uno le tiene como el mar. O sea, el mar también es Exacto. muy lindo cuando se escucha, pero si hay una tormenta en el mar, no es padre escuchar las olas del mar cuando quiebran así durísimo y sabes que se te va acercando, ¿no? O sea, no, tiene también pues como ¿cómo se llama? Ambivalencia, ¿no? Exacto, exacto. A mí lo que me gusta y me relaja mucho es el sonido de una fuente. Ahí sí, cuando cae el agua en la fuente, es como me entretiene y me relaja mucho, me gusta. Sí, a mí los sonidos del agua, o sea, es bien interesante el análisis, hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Pero cómo los sonidos del agua se han ido utilizando para dar calma, o sea, finalmente sí es cierto que una pequeña fuente, con una caída de alguna manera cuidada de agua, puede ser muy tranquilizante, pero yo siempre me acuerdo, hay una fuente que había en Madrid, como en el barrio de Salamanca, que era una especie de cascada, tú pasabas por debajo de ella, y cancelaron la caída muchísimo a los vecinos, no los dejaba dormir. Pero como también el agua, por ejemplo, como a mí que te digo, o sea, la lluvia se puede escuchar muy agradable hasta cierto punto cuando no sientes que te va a caer, en fin, ¿no? O sea, mi madre padece cada vez la lluvia porque está encima, tiene un estudio vidriado y entonces, claro, se le mete el agua por todos sitios, ¿no? Entonces se empieza a angustiar muchísimo. Pero como también el agua se puede usar para una cuestión de tortura, o sea, si hay a mí me pasa, ¿no?
si hay una pequeña gotera o un pequeño goteo de la tubería, acaba siendo como súper molesto. Y bueno, se usaba, o sea, finalmente hay una cuestión de tortura del agua, ¿no? Que te va cayendo o sea, una gota en la cabeza, que bueno, aparte te acaba deshaciendo la cabeza, por supuesto, porque pues el golpeo constante. Entonces el agua tiene esa parte ambivalente también de que puede ser muy calmante, muy te arrulla, ¿no? Porque la lluvia te puede incluso arrullar, y también puede ser la otra cosa que es súper angustiante. Entonces, eso también es como interesante de la cuestión del sonido, de cómo de alguna manera nos vamos habituando y acostumbrando, pero cómo tiene que ver con cómo estamos, dónde estamos. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. No creo que, por ejemplo, una caída de agua ahora en las estaciones del metro, cuando está lloviendo, pues no es nada relajante. No, porque aparte cae como cascada, ¿no? O sea, sí Sí, pienso finalmente qué angustiante, porque claro, estás en un lugar cerrado y ese lugar ajá, cerrado se puede atascar de agua, en fin. No, no, lo que pasó con las lluvias hace unos días es tremendo, o sea, me sí, parece exacto, terrible, ¿no? exacto. Más allá que aparte tienes todo el tema con el metro, en fin, ¿no? O sea, se cruzan ahí muchos cables, no amables para la gente, me queda clarísimo. Exacto. Y de estos sonidos que llegaron y se fueron, no sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el del metro. ¿Te acuerdas cuando cerraba las puertas, pero tenía ese sonido característico que, por ejemplo, pues sí le pusieron ahí el tururú, ¿no? Era este sonido que ahora ya lo oigo muy de vez en cuando. Sí, el metro ha ido transformando, no sé si tanto que en realidad ha ido transformando el sonido del propio metro, sino que se han incorporado otros sonidos al metro, y entonces, ¿qué se pasa como desapercibido? Es cierto que Sí, también los vagones han cambiado, hay nuevos trenes, todas estas cosas, pero sí hay un sonido del metro que era muy particular de, pues, si quieres, nuestra época de jóvenes, no sé, ¿no? ajá, Que es muy distinto, porque aparte ahora, muchas veces ahora creo que quizá también se pierden los sonidos porque hay muchos que pasan por la ciudad escuchando su propia música, escuchando sí, su sí, propio control de lo que sucede. Entonces también esa parte ha ido perdiendo o ha ido como desvaneciendo estos sonidos en donde, pues, quién sabe dónde quedaron. O sea, la labor, por ejemplo, que hace la fonoteca, que hacía, ¿no? Esta cuestión de el patrimonio sonoro del país y demás, es fundamental. O sea, sí creo que, insisto, más allá de la reconstrucción que hacen los grandes cronistas de las ciudades, o sea, que es fantástico, ¿no? Y que tú puedes leer desde Enobo, de Mauleón, Luis Urbina, o sea, todos puedes leer algo que esté vinculado con lo que tiene que ver con el sonido, ¿no? Porque siempre hay ahí un sesgo. Las nuevas generaciones a veces ni siquiera se dan cuenta, o sea, porque finalmente, pues sí es cierto, tienes como que vas dentro de tu propio mundo y entonces en ese propio mundo tú tienes tu música y tú tienes ese control sobre lo que te rodea. Entonces, ahí también hay otra cosa, pues, en la que trabajar y seguir, pensando, ¿no? exacto, exacto. Y con el mismo transporte, por ejemplo, cuando existían los famosos microbuseros, ¿no? Que te decían las calles por donde iba a pasar o el camión te decía la ruta. También esto, a veces sí lo mencionan, pero pues también era como fácil saber hacia dónde iba Total. Pero como ahora en realidad primero se ha vuelto cada vez más masivo, ¿no? Por obvias razones, pero también porque hay como una cuestión del sonido que también implica poder, ¿no? Entonces, como los microbuseros lo que han hecho con sus, pues, transportes, porque no sabría si decirles realmente autobuses, con todas estas adecuaciones que les hacen, los hacen como una especie de máquina de resonancia, ¿no? Entonces, desde que suenan las llantas hasta que suena el claxon de manera muy determinante y hasta que traen una música de volumen. Entonces, aunque el señor diga por dónde va, ni quien lo escuche, Sí, exacto, ¿no? sí, exacto. Sí es cierto que si depende el punto, yo me acuerdo todavía en Chapultepec, ¿no? Los distintos, en Tasqueña, que está en toda la parada y está como el centro de transferencia modal en donde te podías subir en los distintos pesos y ahí sí te decían hacia dónde iba, ¿no? Sí, Y pasa por tal, y pasa por tal, y pasa por tal. Entonces, creo que no sé si eso hace mucho, la verdad es que tampoco he salido mucho a la calle, sinceramente, pero eso se conservaba y eso también tenía su cierta noción, incluso espacial, ¿no? exacto. Como que tú te podías hacer en la cabeza y decías, ah, claro, voy a pasar por no sé dónde y suena así. Con los niños, por ejemplo, el ejercicio que hacíamos cuando estuvimos haciendo trabajo de campo con niños en una de las estancias del ISSSTE, justo nos contaban, era bien padre, cómo te contaban su traslado, ¿no? Al centro donde se quedaban todo el día, mientras sus papás trabajaban. Entonces te lo hablaban en términos de sonido. Ah, ya sé que voy llegando porque se escucha que el señor del pecero dice tal, o porque ahí hay justamente una fábrica que hace tal ruido. Y entonces despertaban.
¿no? Eso me despierta porque entonces ya sé que voy llegando, ya sé que faltan pocos minutos para que llegue y me dejen. Exacto. Entonces, eso también como el ritmo de tu día a día puede ir marcado también por el sonido y cómo ese sonido de alguna manera se va trasladando o se va moviendo, ¿no? O sea, de alguna manera te va ubicando en el espacio, si vas llegando, no, independientemente de que el niño no sepa si viene del Estado de México y va a la alcaldía X, ¿no? No ese es el tema, sino cómo lo sonoro también le va dando cierta ubicación. Claro, y una identidad muy propia al mismo, si ya sea microbús o pecero o combi, como les habíamos llamado, también la música que escuchan, ¿no? Que también es súper especial y ya hasta sabes más o menos como por dónde vas cuando escuchas ciertas canciones, o el que de plano te toca mucha suerte y escucha Radio Universal, pero el otro, ¿no? Y eso ya es mucha suerte, el que vienes escuchando de esta música sonidera, que es distinta, o al que está escuchando salsa, o sea, siempre hay como que, pues a veces te la tienes que aventar Ah, porque sí. vas en el camino. Pero eso también te digo, es como este otro termómetro en términos etarios, quizás, ¿no? O sea, finalmente también tú puedes saber o puedes de alguna manera pensar cuántos años tiene la persona que viene manejando el microbús, dependiendo del Sí. tipo de música que escucha, ¿no? Porque Radio Universal, pues es de nuestra generación, pero los más Ajá, jóvenes ahora, por supuesto, traen un sonidero y arreglaron y tienen bocinas y ajá. demás. Y eso también se ve marcado en las plazas, ¿no? O sea, finalmente ahora en esta idea de como reapropiación de los espacios públicos y vamos a invitar a la gente a bailar y demás, eso también sucede. O sea, es distinto cuando en una plaza se ponen a bailar, no sé, tango o, no sé, danzón o estas cosas, por ejemplo, que siempre pienso en Puerto Veracruz, ¿no? Cuando bailan en la plaza y demás, Exacto. a que les pongan un sonidero a los vecinos y entonces los vecinos dicen, oigan, no, o sea, esto no va con nosotros. O sea, Sí. tus vecinos de la tabacalera creo que padecen de eso Ajá. todos los fines de semana, ¿no? Igual en la Santa María, o sea, de alguna manera sí es cierto que también el sonido de alguna manera va dependiendo también de las edades, o sea, y eso es un poco la cuestión musical Sí, también, ¿no? sí. A ver, acuérdate, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Había un claxon, porque también los claxons son otro tipo de sonidos, ¿no? Pero había un claxon y precisamente ahí en las combis o los peceros, cuando era reversa. No sé si te tocó, por ejemplo, había el clásico sonido de lambada cuando el coche iba hacia atrás, ¿no? Claro, es cierto. Es cierto. No, bueno, los claxons, qué mal de las ciudades. O sea, yo siempre pienso que el claxon es como un mal de la Sí, ciudad y como finalmente uno en la ciudad también lo usa como de catarsis, o sea, porque también el sonido tiene eso, ¿no? O sea, usas algún tipo de sonido, bueno, puedes gritar, por supuesto, pero algún tipo de sonido o sea, en términos de catarsis. Y los claxones, sí es cierto, o sea, finalmente, por ejemplo, todos los transportes, de alguna manera mercancías tienen este sonido en reversa, ¿no? Para que sepas sí, que se están echando en reversa, porque como ellos no ven y nada más se ajá, echan para atrás, pues tengo este cuidado, ¿no? O el sonido, por ejemplo, que le puedes poner a las bicicletas, ¿no? Como honk honk que ajá, tiene, sí, ¿no? sí, Que sí. también es bien, o la campanilla. O sea, como que también encontrar luego otra vez esos otros sonidos que ya necesariamente se usan. O sea, yo, en Insurgentes, pues no necesariamente en la ciclovía todo el mundo trae su timbrecito. Y Exacto. ese timbrecito, si tú vienes caminando y te lo tiran detrás, dices, oye, perdón, yo vengo caminando, o sea, tampoco, qué Exacto. violencia. Pero tiene me acuerdo la última vez que, bueno, estuve en Tlacotalpan, uno de los sonidos justamente era, rentabas bicicletas y las bicicletas tenían una cosa como de estas que apretabas así de aire, ¿no? La Y era corneta, súper chistoso, la sí, corneta. sí, sí. Pero también el timbre de las bicicletas, y más, por ejemplo, de los panaderos, era tradicional, ¿no? Ese timbrecito también tiene un sonido que te hace recordar. Total, y los panaderos justo creo que es algo que cada vez hay menos, o sea, ahora que pensabas justo en estos que reparten y que venden comida y demás, hay pocos panaderos, hace Sí, mucho que no me sí, toca, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí, sí se han ido pues perdiendo por las distancias, supongo, por la complejidad, un montón de cosas, pero sí es cierto que se anunciaban con campanilla. sí, sí, exacto. Y aparte porque, bueno, también ya hay como que una cadena grandísima de panaderías que les absorbe, ¿no? O sea, que ya el panadero que va en bici, pues poca gente le compra. Es que eso también, como de alguna manera también ese comercio o esa dinámica de la ciudad que estaba en las calles se ha trasladado a los Exacto, locales. Y entonces, como esos locales también tienen sus propios sonidos, pero es completamente distinto porque es un sonido prefabricado, a veces muy pensado como para justamente consumir, en fin, ¿no? O sea, exacto. de estos grandes locales y demás. El sonido de los elevadores, por Dios, o sea, yo, el que hace el sonido de elevadores es el tipo, el peor sonorista del mundo. O sea, yo siempre Sí, digo, Dios, sí, ¿por qué tienen esa música? ¿No? O sea,
Sí, es verdad, es verdad. Pero también en el elevador también había campanita. No sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando el elevador de la Torre Latino, que incluso todavía son de los pocos que tiene al que te lleva al lugar, ¿qué Sí, sí, piso sí, sí, tiene? exacto. ¿No? Ese también tiene una campanita. ¿Sabes dónde también está así, si no mal recuerdo? En el Cupa, el multifamiliar este de Mario Pani, ahí en la del Ajá, Valle. ajá, También hay un señor que vive casi adentro, que tiene hasta su, me acuerdo perfecto, alguna vez fui a visitar a un amigo, tiene su televisión y va viendo y te va fíjate, diciendo qué piso, y son está, casi fíjate. de los, o sea, no sé, aquí, por ejemplo, el sonido de los elevadores en Villa Olímpica es muy particular porque son elevadores ya muy viejos, ¿no? Que los han ido, obviamente tienen mantenimiento y demás, pero tienen un sonido distinto. Los elevadores actualmente no suenan las maquinarias, o sea, justamente Sí, no suenan. no, Y también tenía todo un sentido que sonaran, era como que iba llegando, o sea, yo exacto. sí escucho cuando el elevador va y viene, ¿eh? Y creo que también es cómo se mueve el edificio. Y ahora, en realidad, pues piensa en un edificio de los actuales, pues el elevador pasa desapercibido, nadie Sí, se exacto. entera, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, es. Y otro también, por ejemplo, que de niños, nos recuerda, simulábamos nosotros como que fuéramos en una moto estando en una bicicleta, pero le poníamos el famoso frutzi, Ah, ¿no? claro. Que creo que también hasta este desapareció, ya no lo he visto, el famoso frutzi ahí en la llanta. Es que como no es saludable, supongo que por eso ya no se consume el frutzi, porque era como un azúcar a la avena Sí. y pintado de algún color, el que te gustara más, si naranja, morado o amarillo, ¿no? Sí, también eso es cierto. ¿Cómo tú podías hacer, o sea, cómo tenías la necesidad de incluso imitar otros sonidos para parecer que estabas en otra cosa, Ajá, ¿no? ajá. Y ahora creo que justo ya, no, bueno, no sé, yo te puedo decir, los niños juegan otras cosas distintas, están en otros cosas. Es interesante siempre ver un partido de fútbol de unos niños que están haciendo la crónica del partido Ajá. mientras están jugando. Es fantástico. O sea, a mí eso me sigue pareciendo fascinante. O sea, de por sí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y me gusta mucho escucharlo en el radio. O sea, disfruto tremendamente escuchar las crónicas en el radio, de algunos, no de todos, por supuesto. Pero entonces justo esas crónicas que hacen ellos, y entonces se la pasa, la lleva, no sé qué, son fantásticas. Y eso sí lo siguen haciendo. Los otros sonidos de imitación de otros sonidos, yo creo que hay tantos, Sí, hay tal bombardeo que ya no, digo, había menos motocicletas en la época, había menos sí, camiones, había sí. menos aviones, había, no sé, Sí, todo se ha intensificado tanto que incluso yo creo que ya no hay necesidad de imitarlos, ¿no? Aparecen de pronto mientras estás jugando. sí, sí, es verdad. Y como dices también, por ejemplo, los cronistas deportivos ya son diferentes, ¿no? Como lo narraba Ángel Fernández, como lo narraba Fernando Marcos, ahora como lo narra el Perro Bermúdez y ahora los de TV Azteca. Esto también ha ido como cambiando. Totalmente. Bueno, como a mí siempre me gusta el radio porque cómo se impostan la voz, o sea, el radio Sí, me llegó a tocar todavía escuchar los cuentos, escuchar esos cuentos en donde tenían que imitar sonidos de las cosas que pasaban, el sonido de la puerta que se cerraba, o sea, cómo construían esas historias también, ¿no? A partir de lo sonoro. Ahora todos los tienes, quizá los puedes tener en la computadora y los sacas, ¿no? Pero en exacto. ese momento tenían que tener una puerta que sí se abría y se cerraba. O sea, esta parte de, no sé, no me acuerdo si era Radio UNAM, que tenía todo esto, ¿no? O sea, tenía los fines de semana creo que había unos cuentos y siempre se me acaba de olvidar ahorita el nombre del que tenía los cuentos en la televisión, Ah, ahora me voy a acordar, pero justo también era cómo imitar y cómo transformar y cómo trasladar, así como cómo hacer un cuento a partir de, obviamente, sonidos, imágenes y lo que fuera, pero con pocos recursos, o sea, había muy pocos recursos. Ahora quizá sí, también esa cosa de tener tantos recursos, incluso también en materia de sonido, hace que ya no te los tengas que inventar, ¿no? O sea, la verdad es que exacto. si la puerta pegaba, ¿no? Era muy interesante cómo construía las radionovelas. O sea, cuando alguien me dice es que los podcasts son las radionovelas, no, no, no. O sea, es que las radionovelas no saben cómo Ya, sí, construían. O sea, exacto. hacían una escenografía sola y solo se oía, no, no, Exacto. ¿no? Exacto. Y tú te lo imaginabas, uno va viendo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se era muy claro de que el viento, la lluvia hay, el caballo va pasando. Entonces, todo esto lo iban fabricando ellos. Sí, justo eso, ¿no? Te digo, esta parte también de tenemos tal cantidad de recursos ahora en términos tecnológicos y demás, que ya no tenemos que reconstruir las historias, pero cómo eso también permitía reconstruir la historia y que tu propia imaginación pensara en el tipo de personaje que estaba hablando, que estaba sufriendo, lloraba y reía, lo que Exacto. fuera, ¿no? Y Exacto. el entorno en el que estaba, porque pues tú no lo veías. En cambio ahora, pues no, estamos, digo, ya no te voy a decir la cantidad de videollamadas y entonces ya ahora se ve todo el tiempo, te ves hasta a ti mismo todo el tiempo, que también es otra cosa que uno ha aprendido, ¿no? En estas épocas con las videollamadas. Pero eso, o sea, finalmente sí hay sonidos
naturales, digamos, si quieres, artificiales, tecnológicos, que están relacionados con la actividad, cómo la ciudad en esta transformación que tiene y en estos cambios de dinámicas o nuevas actividades también transforma lo sonoro, y entonces cómo se puede reconstruir también la historia de la ciudad a partir de lo sonoro. A mí me parece que eso es súper interesante, y cómo hay épocas que suenan de determinada forma, ¿no? Exacto. No es que todo, porque hay muchas modalidades de escucha, pero cómo también hay épocas que suenan, pues no sé, confinamiento a un silencio forzado, pero después a esto terrible que tragedia, entonces piensas en las ambulancias que circulaban Sí, por la ciudad, y después otra vez esta recuperación de la locura, entonces otra vez estamos en un ruido de tráfico, porque ahora otra vez se vuelve a ver muchísimo tráfico, entonces lo que oyes, pero junto con los aviones, que te digo que está como ahora en esto, pero también hay actividad, bueno, las campañas políticas, ¿no? O sea, yo sí, también hay. o sea, la época de campañas fue, pues todo el mundo pasaba anunciándose, entre con canciones, entre bailando, pero Sí, pues sí, también en los exacto. coches y haciendo ahí propaganda, porque pues no había mítines, ¿no? Por una cuestión de pandemia y demás. Entonces, o sea, cómo hay épocas que se van marcando también en términos de lo sonoro, esto también es interesante, ¿no? Hay periodos, digamos. Y hay sonidos que, pues sí, definitivamente no te gustan, ¿no? Como estos de las campañas, de que es un ruido excesivo exacto, porque ahora todo se fue por canciones. Hay veces que en las mañanas hay ruidos que tampoco te gustan, ¿no? Estos que llaman de las mañaneras, pero bueno, también este es otro tema. Pues ese, por lo menos, también es cierto que tú le puedes poner mute a unos, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, mi ritmo del día es yo vivo en una calle que al lado es como una calle, digamos, como de cañón, ¿no? O sea, perimetralmente tiene muros. Entonces el camión de la basura se oye fuertísimo, pero ya es parte de, ¿no? Entonces pasas Sí, silbando y haciendo, pero también entrenan. Entonces soy igual tipo que les da entrenamiento y así, que les grita cosas y les silba y están ahí haciendo ejercicio. Pero se oyen también pájaros y se oye de pronto como la actividad de la ciudad, y entonces eso se empieza a enmascarar por el sonido de los coches. Pero sí, luego baja otra vez y entonces escuchan los pájaros, ¿no? Entonces, ¿cómo también tu vida, o sea, tu día a día, tu banda sonora diaria, como decía Pelinsky, tiene un cierto ritmo y una cierta cotidianidad? Entonces, como que eso es lo que me interesa siempre de pensar en este hashtag de diario sonoro, ¿no? O sea, cómo tu día se va marcando por los sonidos y cómo eso de alguna manera probablemente desaparezca en algún momento, pero quedó ahí como registro. Eso claro. creo que es importante de hacer. O sea, creo que sí es un trabajo, bueno, por lo menos es lo que yo hago, que creo que Sí, vale la pena, ¿no? claro. Y pues bueno, vamos también el tiempo es No, yo es que se sé. nos termina, pero ¿dónde te pueden ellos buscar los seguidores? Claro, por supuesto, tú tienes una cuenta en Twitter. ¿Cuál es? Es @Jimena de Gortari. Normalmente tú sabes bien, Arturo, que les contesto. O sea, procuro Ajá. como tener, a menos que sean insultos, y ahí sí, ni Sí. caso. O sea, ahí sí, ni me meto en líos. Yo la verdad es que no soy de las que discute. Y si no, también me pueden escribir a mi correo, que es jimena.de.gortari@gmail.com. Ahí normalmente, si tienen dudas, si tienen curiosidad, me gusta mucho y lo sabe la gente, Sí. como trabajar colaborativamente. O sea, lo del diario sonoro siempre está abierto a nuevas ideas, a nuevas cosas. Me encanta que la gente me comparta lo que escucha, tanto sonidos del ayer como sonidos del día, como los ruidos que le pueden molestar o si el silencio les dice algo. Creo que eso es bien importante, como de construir esa memoria. Entonces, pues por ahí me encuentran, y de verdad que mil gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu tiempo. Y pues bueno, yo te agradezco y que ojalá la gente pues también nos diga de qué sonidos se acuerda de los cuales se nos pasó a hablar. Pero de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Y pues vamos a seguirnos cuidando, Jimena. Sí, a seguirnos cuidando, y pues buenas noches, y sí, sigan cuidando, tapabocas, por favor, vacunados o no vacunados, de verdad. Ojalá que a todos nos toque pronto vacuna y que todo salga mejor de cómo han salido las cosas, pero bueno, mientras, a cuidarse y a seguir, no lo que nos dicen las autoridades, sino justamente lo que nos dice la gente que sabe de temas de salud. Mil gracias. Gracias a ti. Nos vemos nosotros, amigos. Pues un programa más de Crónicas de Banqueta presenta. Y el próximo jueves, a la misma hora, a las 7 de la noche, tendremos otro. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a ti.